La luz de la mañana se filtraba a través de los grandes ventanales de la habitación, tiñendo las inmaculadas paredes de un suave tono rosa. Rodion Viktorovich ya llevaba un cuarto de hora con los ojos abiertos, contemplando las partículas doradas que danzaban bajo los rayos del sol. El despertador sonaba al cabo de 5 minutos, una extraña costumbre heredada de la infancia, cuando su padre le enseñó: el que se despierta primero, domina el juego. Se acercó a la mesilla de noche, donde la pantalla de su BlackBerry Bold parpadeaba con 7 mensajes sin leer. 2 de China, probablemente informes sobre los últimos lotes de prueba. 5 internos, análisis, resúmenes y solicitudes de suscripción. El mundo nunca durmió. Después de la crisis de 2008, cada decisión pesaba más. El único rastro de tradición en su rutina hipermoderna era el ritual matutino de afeitarse con una navaja de afeitar. El traje de Hugo Boss, impecablemente confeccionado, resaltaba la silueta atlética de un hombre de 40 años. La corbata azul oscuro con un discreto patrón geométrico transmitía el mensaje correcto: lo suficientemente formal como para negociar con los chinos, lo suficientemente lujosa como para impresionar a Rosneft. Los brazaletes de oro blanco con diminutos diamantes, regalo de su padre a los 30 años, cuando Northern Aurora se unió al selecto grupo de los mayores comerciantes de petróleo del país, brillaban discretamente. El desayuno fue ignorado. El estómago, como siempre antes de reuniones cruciales, estaba hecho un nudo. Solo un café negro fuerte y sin azúcar quemaba la garganta, disipando los últimos rastros de somnolencia. «Buenos días», ha llamado Víctor Semyonovich, anunció Anna Dmitrievna, apareciendo en la puerta de la cocina. El ama de llaves vivía allí desde hacía 7 años, pero no reemplazaba a nadie. Algunas presencias eran irreemplazables. ¿Qué quería el padre? Rodion dejó la taza a un lado y pidió que volvieran a llamar antes de las 10. Algo sobre documentos para los chinos. Él asintió. Incluso fuera del negocio, su padre mantuvo las riendas de la empresa, especialmente ahora, cuando cada contrato valía oro. El BMW X6 negro esperaba en la puerta, imponente y listo para partir. Moscú despertaba en un mar de luces, movimiento y prisas. «Hoy por el cinturón de Kutuzov», ordenó Rodion, sumergiéndose en su teléfono móvil. Luego, la orilla del río. Quería comprobar el tráfico después de las obras de renovación. La ciudad se transformó. La crisis había sacudido a todos, pero la vida seguía. Se levantaron nuevos edificios, se abrieron carreteras. Moscú, como un hormiguero gigante, absorbió los impactos y los convirtió en una nueva realidad. En uno de los mensajes se decía que la empresa de Hong Kong estaba dispuesta a aumentar el volumen de compras en un 50% tras el éxito de las entregas piloto. Rodion se permitió una leve sonrisa. Los chinos, con su agudo olfato para las oportunidades, habían percibido la fragilidad del mercado ruso posterior a la crisis y ahora estaban comprando todo lo que podían. ¿Y si supieran del interés de Rosneft? Sí, la jornada prometía ser compleja, pero llena de posibilidades. Los 38 pisos del centro de negocios imperial se elevaban como una moderna torre de Babel, desafiando el cielo de octubre. Vidrio y acero, símbolos de una era de ambiciones globales y riesgos iguales. Northern Aurora ocupaba los 3 pisos superiores, lo suficientemente altos como para mirar la ciudad, literal y metafóricamente. Rodion se bajó del coche y dio las últimas instrucciones por teléfono a su mano derecha: comprueba los cálculos para la segunda opción y prepara un plan de entrega alternativo vía Vladivostok. Si te piden un descuento superior al 5%, ya sabes qué hacer. Estaré en el día 37 dentro de 20 minutos. El guardia de seguridad de la entrada lo saludó con un gesto respetuoso. Las puertas giratorias lo condujeron silenciosamente al vestíbulo de mármol. Caminaba con pasos firmes, como si supiera exactamente dónde pisar y por qué. Un día cualquiera en la vida de un ejecutivo exitoso en la Rusia posterior a 2008. Fue entonces cuando la vio. Una niña, de unos 9 o 10 años, estaba apoyada en una columna, alejada del flujo de gente. El abrigo gris, claramente renovado a partir de una prenda de adulto, caía en incómodos pliegues sobre su frágil cuerpo. Los zapatos estaban gastados, agrietados en los pliegues, pero meticulosamente limpios. Cabello recogido en una sencilla coleta, sin adornos ni lazos de colores. Nada allí delataba a un niño de una familia adinerada. Algo en esa escena le rascó la conciencia.
La seguridad imperial era conocida por su inflexibilidad, los mendigos, los visitantes sin rumbo o las personas atípicas eran expulsados de forma rápida y sin ceremonias. ¿Qué estaba haciendo esa chica allí y por qué los 3 guardias visibles fingían no notarla? Rodion desaceleró el paso. La niña observaba atentamente el rostro de cada hombre que entraba, como si buscara algo o alguien. En la mano sostenía un pequeño objeto, una fotografía, con la que parecía comparar a los transeúntes. Cuando sus miradas se encontraron, ella se estremeció. En sus ojos un destello de reconocimiento fue reemplazado por una determinación que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Esa resolución no debería existir en los ojos de un niño. Ella dio un paso adelante, bloqueándole el camino hacia los ascensores. Lo siento, dijo en voz baja pero sorprendentemente firme. ¿Es usted Rodion Viktorovich Danilin? Se detuvo. Detrás de él, los 2 guardias de seguridad se quedaron quietos, listos para intervenir. Sí, soy Danilin. ¿Y tú lo eres? La niña respiró hondo como si estuviera a punto de sumergirse en aguas heladas. No necesitas una hija. El tiempo se congeló. El ajetreo y el bullicio del vestíbulo, las conversaciones, los teléfonos sonando, todo se apagó, dando paso a un silencio ensordecedor. ¿Qué dijiste? Su voz salió como un gruñido ronco. Te pregunté si no necesitas una hija, repitió, un poco más fuerte. Mamá dijo que no tienes hijos. Sé hacer huevos revueltos, limpiar la casa y hasta lavar ropa. La lavo bien en la máquina, a mano, no sale tan bien. Hablaba con seriedad como en una entrevista de trabajo, enumerando sus habilidades como si fueran mercancías a la venta. No había miedo ni súplica en sus ojos, solo una sincera expectativa de una respuesta. Rodion se arrodilló lentamente, llegando a la misma altura que ella. Por primera vez en años, no sabía qué decir. Miles de palabras se arremolinaban en su mente, pero ninguna parecía correcta. ¿Cómo te llamas?, logró preguntar. Darina. Una sola palabra, pero lo golpeó más fuerte que cualquier golpe. Darina, un nombre que hacía eco de otro, el que había intentado borrar hace 9 años. ¿Cuántos años tienes, Darina? 8 y medio. Ella se enderezó orgullosa, como si tuviera una edad importante. Pronto cumpliré 9 años. Nacida a principios de 2001. De repente una imagen apareció en su memoria. 9 años antes, Mira había llegado a su casa, en la primavera de 2000. Una bella y orgullosa estudiante de la carrera de pedagogía, que trabajaba como empleada doméstica para pagar sus estudios. Después del default de 1998, muchos se las arreglaron lo mejor que pudieron. Su familia, en un lejano pueblo moldavo, había quebrado. La subvención no alcanzó ni siquiera para alquilar una vivienda. Mira no era como las otras sirvientas. Leyó a Dostoyevski en su versión original, hablaba 3 idiomas y soñaba con ser profesora. Los niños son el futuro que podemos mejorar, solía decir. Su esposa Aya bromeó diciendo que Mira era demasiado culta para limpiar sus habitaciones. Hasta aquella noche de niebla de octubre de 2000, cuando Aya viajó a París y... Había pasado una semana. Rodion regresó a casa antes de lo habitual, empapado y temblando de frío. Mira le preparó té con menta y miel, tal como lo hacía su abuela. Hablaron de libros, de música, de sueños, de lo injusta que era la vida al obligar a personas inteligentes y talentosas a servir a los ricos y exitosos. No había envidia en sus palabras, solo la amarga constatación de un hecho. Y entonces sucedió lo que nunca debería haber sucedido. Una noche que ambos juraron olvidar. Rodion Viktorovich. La voz de la chica lo devolvió a la realidad. No respondiste. ¿No quieres a tu hija? Miró esos ojos serios, del color de un cielo tormentoso. Exactamente igual que el tuyo. El mismo mentón testarudo con un hoyuelo apenas perceptible. Los mismos pómulos altos. ¿Dónde está tu madre?, preguntó sintiendo su garganta seca. Una sombra pasó por el rostro de Darina. Mi madre murió hace un mes. Cáncer. Dijo la palabra con tanta naturalidad como hablaba de lavar la ropa. Solo tengo abuela en Moldavia, pero está vieja y enferma. Y también está la tía Lena, de la asistencia social. Dijo que si no me llevas, iré a un orfanato.
El mundo entero de Rodion Danilin, un hombre de negocios de éxito, propietario de una de las mayores empresas petroleras, millonario, se derrumbó en un instante, sepultado bajo el peso de la pregunta de una chica con un abrigo gris, que se presentaba como un producto capaz de hacer huevos fritos y manejar una lavadora. ¿Quién te trajo aquí?, preguntó mirando a su alrededor. Nadie. Vine solo. Tu madre tenía una foto tuya, con un autógrafo y la dirección de la empresa. Ella nunca me dijo quién era mi padre, pero, antes de irse, dijo que me parezco a ti. ¿Y eso quién sabe? Tal vez quieras llevarme para que no vaya al orfanato. No había reproche ni esperanza en su voz, solo la tranquila aceptación de un destino, fuera el que fuera. Rodion sintió un nudo en la garganta. ¿Quieres desayunar?, preguntó lo primero que le vino a la mente. La chica asintió insegura. No he comido desde esta mañana. Pero no es nada grave. Ya estoy acostumbrado. Rodion se levantó lentamente y extendió la mano. Vamos. Primero el desayuno, luego nos ocuparemos del resto. La pequeña mano se deslizó tentativamente en la suya. Tenía los dedos fríos a pesar del aire cálido del vestíbulo. ¿Entonces me vas a llevar?, preguntó ella. Y por primera vez, una nota de esperanza infantil resonó en su voz. No lo sé, respondió Rodion con sinceridad. Pero te juro que nunca te enviaré a un orfanato. Por primera vez en años, hizo una promesa de la que estaba absolutamente seguro. El mundo que lo rodeaba estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Los cimientos se derrumbaron, las reglas fueron reescritas. Pero una cosa permaneció sin cambios, la simple pregunta de una chica que había cambiado todo para siempre. Los candelabros de cristal del Metropol se reflejaban en los cubiertos, pulidos hasta brillar. Los camareros con impecables camisas y chalecos blancos se deslizaban entre las mesas como sirvientes invisibles en un cuento de hadas. Paneles de madera tallada, espejos con pesados marcos dorados, flores frescas en jarrones antiguos. Todo respiraba ese encanto especial de Moscú, que ni las revoluciones, ni la perestroika, ni las crisis económicas habían conseguido destruir. Rodion eligió una mesa al fondo de la habitación, medio escondida detrás de una maceta con una palmera. Llamó a su adjunto, pospuso las reuniones hasta el día siguiente, citando circunstancias familiares imprevistas. La palabra familiar le quemó la lengua con una amargura desconocida. Darina se sentó frente a él, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre las rodillas. El abrigo gris estaba cuidadosamente extendido sobre el respaldo de la silla, con los pliegues alisados. Debajo llevaba un sencillo vestido marrón con cuello blanco, un uniforme escolar barato pero impecablemente planchado. Elige lo que quieras, dijo Rodion entregándole el menú en una carpeta de cuero. La niña tomó la carpeta con ambas manos, como si fuera un libro precioso, y comenzó a examinar el contenido, moviendo los labios en silencio mientras leía los desconocidos nombres franceses. No sé qué hay delicioso aquí, admitió, levantando esos ojos serios hacia Rodion. ¿Qué sueles desayunar? Papitas para bebés, respondió Darina. A veces huevos fritos, si no son demasiado caros. Los domingos mi madre hacía tortitas con relleno de tvorog. Su voz tembló al decir madre, pero su rostro permaneció impasible. Solo sus dedos, agarrando el menú, se pusieron blancos de tensión. Rodion llamó al camarero: avena con fruta, tortitas con tvorog y miel, zumo de naranja recién exprimido y chocolate caliente para la señorita. Para mí solo café. El camarero asintió respetuosamente y desapareció, dejándolos solos en un incómodo silencio. Hablas muy bien ruso, dijo finalmente Rodion, intentando entablar una conversación. Mi madre siempre me hablaba en ruso, aunque con la abuela Clara hablaban mucho en moldavo, explicó Darina. Dijo que el ruso abre las puertas a un mundo más grande. Enseñaría ruso y literatura, sí. La muchacha guardó silencio y bajó la mirada. ¿Sí qué? Preguntó Rodion en voz baja. Darina suspiró profundamente. Si la hubieran aceptado en la escuela. Pero después de aquel escándalo en casa del maestro, ya nadie quería a mi madre como profesora. En todas partes pedían una referencia de su último trabajo. ¿Y tu esposa? Hizo una pausa. Escribió que mi madre era una ladrona. Rodion sintió un escalofrío en el estómago. Recordó ese día en que Aya, al regresar de París antes de lo previsto, encontró a Mira en su casa.
El terrible escándalo, las acusaciones, las amenazas de llamar a la policía. Mira, orgullosa y erguida, escuchó todo en silencio, recogió sus cosas y se fue. Aya prohibió que se mencionara su nombre en esa casa, y luego vino el divorcio, la división de bienes, la batalla por la empresa. En ese torbellino, Rodion perdió de vista a Mira. O se propuso perderla. Mi madre tenía 3 trabajos, continuó Darina, alisando meticulosamente la servilleta que tenía en el regazo. Por la mañana vendía cosas en el mercado, por la tarde lavaba platos en un café y por la noche limpiaba oficinas. A veces pasaba días sin dormir. La abuela ayudaba con las tareas del hogar mientras podía caminar. El camarero regresó con la bandeja. Los ojos de Darina se abrieron cuando vio la pila de panqueques decorados con fruta fresca y una ramita de menta. La muchacha cogió el tenedor y el cuchillo con una elegancia propia de quien siempre hubiera cenado en el Metropol, la espalda erguida, los codos alejados de la mesa, la servilleta cuidadosamente desdoblada. ¿Fue tu madre quien te enseñó buenos modales en la mesa?, preguntó Rodion, viendo cómo cortaba pequeños trozos de panqueque. Sí, asintió Darina. Dijo que los modos no dependen del grosor de la billetera. A veces jugábamos a ser aristócratas, cubríamos la mesa con nuestro único mantel, encendíamos una vela y cenábamos como en un restaurante. Incluso si la cena consistía solo en patatas y arenque, lo decía sin autocompasión ni resentimiento. Rodion miró a esa mujercita dentro del cuerpo de un niño y sintió un nudo de amargura y culpa creciendo en su interior. «Háblame de tu madre», preguntó. «¿Cómo era ella?». Darina dejó el tenedor y reflexionó como si eligiera sus palabras. «Mi madre era fuerte. Incluso cuando era difícil, ella sonreía. Decía que una sonrisa no cuesta nada, pero da mucho. Me leía libros antes de acostarme incluso cuando me sentía cansado, y me cantaba canciones de cuna, moldavas, rusas e incluso francesas. Tenía una hermosa voz». La muchacha hizo una pausa y luego añadió. «A veces me enseñaba una foto suya de la revista Commerçant. Había un artículo sobre ti cuando tú». Su empresa resistió la crisis de 2008, continuó Darina, como si repitiera palabras grabadas en su memoria. Ella dijo, «Este es un buen hombre. Solo tuvo una mala esposa, que me difamó. Mi madre nunca lo culpó de nada». La frase golpeó a Rodion como una bofetada. La mujer a la que había despedido deshonrosamente, privada de su futuro, aún encontró fuerzas para hablar bien de él. El dolor en la voz de la niña era casi físico, pero continuó manteniendo la compostura de quien ya ha aprendido a lidiar con lo insoportable. «¿Y cuándo se enfermó tu madre?», preguntó Rodion, forzando su voz a permanecer firme. El rostro de Darina se ensombreció. Se miró las manos como si las palabras pesaran demasiado. «Hace 1 año. Durante mucho tiempo no nos dijo nada, ni a mí ni a la abuela. Continué trabajando incluso cuando ya estaba demasiado pálida y delgada. Luego vino el dolor intenso. Mi madre tenía miedo de los médicos. Dijo que los exámenes eran caros y que no teníamos dinero». La niña tragó. Cuando la llevaron en la ambulancia, dijeron que el cáncer ya estaba en todas partes. Pronunció esas palabras con frialdad adulta, como si ya hubiera aprendido que algunas cosas no se pueden arreglar. Rodion se apretó el puente de la nariz, sintiendo el peso de cada sílaba. «El tratamiento costó 1,5 millones de rublos», prosiguió Darina. «La abuela y yo pusimos un anuncio en Internet. Tenemos 80.000. La gente dio lo que pudo. 1,5 millones. La cantidad que gastó en una cena de negocios con socios. Un valor que podría haber salvado una vida. Antes de morir, mi madre habló de ti», dijo la niña, mirándolo ahora directamente. «Ella nunca me había dicho quién era mi padre. Pero era un buen hombre, pero no podíamos molestarlo». Darina sacó un sobregastado del bolsillo de su abrigo. «Así que esa noche me lo dio. Él dijo, ¿te pareces a él, hija? Quizás quiera llevarte». Dentro había una foto tuya y la dirección de la empresa. El camarero retiró los platos vacíos. Darina tomó el último sorbo de chocolate caliente y se secó los labios con la servilleta, en un gesto cuidadoso, casi ceremonial. «¿Y dónde vives ahora?», preguntó Rodion. «En Mitichi. Alquilaron una habitación». La abuela apenas podía mantenerse en pie, artritis y problemas cardíacos.
Si quieres te lo puedo mostrar. Vámonos, dijo Rodion asintiendo. Pagó la cuenta, dejó una generosa propina y se levantó. Darina observó con curiosidad el BMW negro, pero se sentó en el asiento trasero con tanta naturalidad como lo haría en un autobús normal. Le dio la dirección y Mikhail, después de mirar rápidamente a su jefe por el espejo retrovisor, se dirigió hacia los suburbios de Moscú. A medida que se alejaron del centro, el paisaje cambió. Los relucientes rascacielos y las mansiones restauradas dieron paso a edificios de hormigón gris con fachadas desconchadas. Los estacionamientos llenos de autos importados de lujo fueron reemplazados por patios donde los ladas oxidados compartían espacio con modelos extranjeros populares. Cuanto más avanzaban, más clara se volvía la verdadera Rusia de 2009, un país aún recuperándose de la crisis, donde la mayoría vivía de una manera que Rodion Danielin nunca había experimentado. «Es ese edificio», señaló Darina. Un bloque de 9 pisos, típico de la era soviética tardía, pintura descascarada, asfalto lleno de baches en el patio, un columpio torcido en el área de juegos. El olor a gato y a repollo hervido los recibió en la entrada. El ascensor llevaba 3 semanas averiado, explicó la niña. Subieron a pie hasta el 6º piso. La habitación era pequeña, no más de 15 metros cuadrados. Junto a la ventana, una cama individual donde yacía una señora mayor, de rostro delgado y manos deformadas por la artritis. Al lado, una mesilla de noche llena de medicinas. En un rincón, un pequeño frigorífico, una cocina eléctrica y una pila de libros en el suelo. Detrás de una mampara se podía ver un segundo colchón. A pesar de la pobreza, los alrededores estaban impecablemente limpios, un geranio florecía en la ventana, reproducciones baratas de cuadros y fotografías en marcos caseros decoraban las paredes. «Abuela, mira a quién traje», dijo Darina, corriendo hacia la cama. La anciana intentó incorporarse sobre las almohadas, sus manos temblorosas luchaban contra el peso de su propio cuerpo. «Buenos días», saludó en voz baja pero firme, llena de la dignidad de quien ha vivido mucho tiempo. «Perdón por no levantarme. Soy Clara Mikhailovna». Rodion Danielin se presentó acercándose. «Lo sé», respondió la anciana, con un ligero movimiento de cabeza. «Eres igual a la foto. Y Darina se parece a ti». Un silencio flotaba en el aire. Rodion miró alrededor de la habitación, los escasos muebles, el papel pintado agrietado, el techo ennegrecido por el hollín. 15.000 rublos al mes por ese espacio. 1/3 de lo que costó su traje. «Querida Darinochka, tráenos un poco de té», pidió Clara Mikhailovna. La chica asintió y se acercó a la tetera eléctrica que había sobre el tocador. «Mi hija trabajó duro para que Darina no necesitara nada», dijo la abuela, en voz baja, mientras su nieta se alejaba. «Mira, tenía talento. Soñé con ser maestra. Tenía un don para tratar con niños». Hizo una pausa. Después de ese despido, nunca se recuperó. Un pedagogo brillante y perdido. No había ninguna acusación en sus palabras, solo la amargura de una injusticia que no se podía deshacer. Ella nunca se quejó, continuó la anciana. Se lo dio todo a su hija y a mí, una vieja inútil. Cuando enfermó, lo único en lo que pensó fue en que sería de Darina. Tenía miedo de que la enviaran a un orfanato. Darina regresó con 2 tazas en una bandeja gastada. «Lo siento, solo tenemos té en bolsas. Y se acabó el azúcar». «Ningún problema. Lo tomo sin azúcar», respondió Rodion, recibiendo la taza. Era una habitación con una cama hundida y un geranio floreciendo en la ventana. Era una anciana enferma de aspecto noble. Era una niña pequeña que servía té con la solemnidad de una anfitriona en un palacio. Un mundo paralelo al suyo, que hasta entonces nunca se había cruzado con el suyo. «Tu madre siempre decía que eras un buen hombre», repitió Clara Mikhailovna, mirándolo fijamente con una mirada penetrante. Ella no guardaba rencor. Culpe a las circunstancias. Una pausa. «¿Y tú?» La anciana sonrió levemente. «¿Y? Ah, hijo mío, soy demasiado mayor para odiar. La vida pone cada cosa en su lugar. Estás aquí ahora. Significa que se suponía que debía ser así». Darina estaba junto a la ventana, observando a los niños patear una pelota entre los garajes metálicos. La luz del sol caía sobre su cabello oscuro, creando un halo alrededor de su cabeza.
De perfil, era la viva imagen de su madre. A Rodion le faltaba el aire. Terminó su té, dejó la taza a un lado y se levantó con determinación. Empacad vuestras cosas los dos. Vivirás conmigo. La puerta de la oficina se abrió violentamente. Isabella entró como un huracán, con el cabello perfectamente peinado por la mañana ahora despeinado, sus ojos brillando con una furia que apenas cabía en su rostro anguloso. 38 años, un ligero vestido Chanel de lino, maquillaje impecable a pesar de lo tarde de la hora, nada de eso podía disimular la tormenta que se avecinaba detrás de esos rasgos aristocráticos. Rodion, te perdiste la cena, comenzó, pero la frase murió en sus labios al ver la extraña procesión que lo acompañaba. ¿Qué es eso? ¿Quiénes son estas personas? Su mirada se deslizó sobre Darina, acurrucada junto a su abuela, luego sobre la figura encorvada de Clara Mikhailovna, sobre las maletas gastadas que llevaba su marido. Sus ojos se abrieron y sus cejas se arquearon en una pregunta silenciosa. Fue como si el mundo se hubiera puesto patas arriba en cuestión de segundos. Ella es Darina, presentó Rodion con una calma difícil de mantener. ¿Y tu abuela, Clara Mikhailovna? Estarán con nosotros por algún tiempo. Isabella dio un paso atrás. Su rostro cincelado, siempre tan controlado, se contrajo en una mueca de incomprensión. ¿Te quedarás con nosotros? Repitió como si las palabras fueran un insulto. ¿Te has vuelto loco? Cambió al francés, el idioma que usaban cuando no querían que la criada los entendiera. Era el lenguaje de las peleas íntimas, de las verdades que no podían filtrarse. ¿Otra de tus obras caritativas? Primero estos orfanatos, ahora traéis mendigos a nuestra casa. ¿Hasta dónde llega ese delirio tuyo? Rodion respondió en el mismo idioma, obligando a su voz a permanecer firme. Hablaremos más tarde. Ahora están exhaustos y hambrientos. Se volvió hacia Anna Dmitrievna, el ama de llaves, que miraba desde la puerta de la cocina. Anna Dmitrievna, muéstrele las habitaciones de huéspedes del segundo piso y cene allí. Isabella lo agarró del brazo mientras se dirigía hacia las escaleras. Igor siseó, usando el nombre que solo usaba en momentos de extrema ira. Explícame ahora qué hace ese trapo en mi casa. La voz resonó por el salón de mármol. Darina se estremeció e instintivamente se apretó contra su abuela. Clara Mikhailovna, a pesar del dolor en las articulaciones, enderezó la espalda y levantó la barbilla con una dignidad que ni la edad ni la pobreza habían podido quebrantar. Ahora no, Isabella, interrumpió Rodion, liberando su brazo con un movimiento seco. Prometo que te lo explicaré todo. Pero más tarde. Acompañó a Darina y Clara hasta las escaleras y las entregó al cuidado del ama de llaves. Solo entonces se volvió hacia su esposa, indicándole con un gesto imperioso la dirección de su despacho. 15 minutos después, la biblioteca del primer piso era la única habitación de la casa que realmente reflejaba quién era él. Paneles de roble oscuro, estanterías del suelo al techo llenas de libros, un viejo mapa del mundo en la pared. No había nada del frío minimalismo que dominaba el resto de la mansión. Allí olía a cuero envejecido, a buen brandy y al leve aroma del tabaco, su única debilidad heredada de su abuelo, una vieja pipa que encendía en las noches de insomnio. Isabella irrumpió en la oficina sin llamar. El cabello antes impecable ahora está despeinado, los ojos antes calculadores, ahora disparando relámpagos. ¿Quiénes son, Rodion? Exigió. Encontraste una amante y decidiste traerla a casa. ¿Alguna puta? Frunció el ceño ante la vulgaridad. Isabella, hija de un diplomático francés y una ex bailarina rusa, en general era cuidadosa con su lenguaje. Esa situación claramente le había robado el control. Siéntate, indicó señalando el sillón que tenía delante. Y escucha. Ella obedeció a regañadientes, sentándose en el borde del asiento, con los brazos cruzados sobre el pecho como un escudo. Darina, dijo Rodion mirándola a los ojos sin pestañear, es mi hija. El silencio que siguió fue tan denso que parecía posible cortarlo con un cuchillo. ¿Qué tontería es esta? Isabella finalmente logró articular. No tienes hijos. Tengo. Ella tiene 9 años. Hizo una pausa. Tu madre, Mira Cadrianu, trabajó aquí como empleada doméstica en el año 2000. Quizás la recuerdes. El rostro de Isabella se puso pálido.
Sus brazos cruzados en un gesto de defensa momentos antes, cayeron sin fuerza sobre sus rodillas. Ese moldavo que robó mis joyas, murmuró. Ella nunca robó nada, corrigió Rodion en voz baja. Y eso lo sabes. Isabella se puso de pie como si se hubiera sorprendido. ¿Me estás acusando de mentir? La pulsera fue encontrada en su habitación. Lo vi yo mismo. Porque lo pusiste tú mismo. Se frotó el puente de la nariz con cansancio. Pero ahora no se trata de eso. Mira murió hace un mes de cáncer. Tu hija, mi hija, quedó huérfana. Lo único que tiene es una abuela enferma que apenas puede cuidar de sí misma. Isabella se hundió en el sillón. Su rostro se convirtió en una máscara de alabastro incolora, sin vida. ¿Estás seguro de que es tuyo? Los resultados del ADN estarán disponibles en 2 días, pero no los necesito. Su voz no dejaba lugar a dudas. Ella es mi copia. Los mismos ojos. El mismo mentón. Hizo una pausa y luego añadió, casi en un susurro, y no te permitiré ir a un orfanato. Isabella lo miró como si lo viera por primera vez. En sus ojos un destello de miedo, rápido, reemplazado por furia. ¿Y ahora? Bromeó. ¿Vas a fingir que eres el padre amoroso? Traje a ese bastardo a nuestra casa, ¿qué? No te atrevas, interrumpió Rodion, su voz baja y peligrosa. No ofender ni al niño ni a su madre. Especialmente considerando que destruiste la vida de Mira. Ella levantó la barbilla desafiante. Protegí nuestro matrimonio. Ella lo sedujo. Vi cómo la mirabas. ¿Nuestra boda? Se rió amargamente. ¿Ese en el que llevamos 6 años durmiendo en habitaciones separadas? Donde solo nos vemos en las cenas oficiales. Donde gastas mi dinero y me escondo de ti en el trabajo. Sacudió la cabeza. Quiero la verdad, Isabella. Toda la verdad. Sobre lo que pasó hace 9 años. A la mañana siguiente Rodion llamó a Maxim Borisovich Krylov, un detective privado cuyos servicios la empresa utilizaba para verificar la idoneidad de los socios. Asunto urgente, dijo sin entrar en detalles. Tipo. Necesito una investigación completa sobre Mira Cadrianu. Trabajó aquí como empleada doméstica en el año 2000. Preste especial atención a los acontecimientos de octubre y noviembre de ese año. Dudó. Y revisar los archivos de vigilancia de mi antigua casa. El sistema fue instalado después del robo de Petrov. A Krylov, ex investigador del MVD, no le sorprendió nada. Su cinismo no dejaba lugar a misterios que no pudieran resolverse con suficiente tiempo y dinero. Lo haré, respondió secamente. Los resultados estarán listos mañana. Rodion pasó el día dividido entre la empresa y los nuevos habitantes de la casa. Clara Mikhailovna llamó a un médico y le dieron un plan de tratamiento. Darina permaneció callada en la habitación de invitados, temiendo salir y toparse con el dueño de la casa. Isabella se encerró en sus habitaciones alegando tener migraña. Al día siguiente al anochecer, Krylov llegó con una gruesa carpeta de documentos y una unidad flash. Todo lo que pude encontrar, anunció, extendiendo los papeles sobre la mesa de la oficina. Mira Cadrianu, nacida en 1979, de Kodrini, Moldavia, URSS. Llegó a Moscú en 1998 y entró en la Facultad de Pedagogía. Después del impago, la familia quebró, se quedó sin apoyo, trabajó donde pudo. Llegó aquí por recomendación de su tía, Sofía Andreevna. Mira le tradujo algunas palabras del moldavo. Sacó un documento amarillento. Esto es interesante. Prueba de embarazo del 15 de noviembre de 2000. ¿Positiva? 3 semanas, es decir, la concepción a finales de octubre. El rastro desapareció hasta 2001, cuando Mira consiguió un trabajo como limpiadora en un centro comercial en la región de Taganka. En 2002 registró el nacimiento de Darina Cadrianu. Padre, no declarado. Rodion examinó los papeles en silencio. Fue la confirmación de sus sospechas. Darina había sido concebida esa noche que él y Mira estuvieron juntos. ¿Y el vídeo? Preguntó mirando al detective. Krylov insertó la unidad flash en la computadora. Tienes suerte de que no hayamos cambiado el sistema de seguridad durante casi un año.
Los archivos están intactos. En la pantalla apareció una imagen en blanco y negro del pasillo de la antigua casa. La marca de tiempo indicaba la madrugada del 5 de noviembre de 2000. Isabella, envuelta en una cortina de seda, miró furtivamente a su alrededor mientras se dirigía a la habitación de la criada, al fondo del ala de servicio. En su mano sostenía algo que brillaba. 3 minutos después se fue con las manos vacías. Una pulsera de diamantes, murmuró Krylov con una risa seca. Trampa clásica. He visto esto cientos de veces. Rodion apagó el vídeo. En su interior se extendió un vacío helado. Siempre supe la verdad en el fondo. Pero ver pruebas de cómo su esposa había destruido fríamente la reputación de una mujer inocente era otra cosa. Había más. Krylov sacó de su maletín un cuaderno escolar desgastado con una cubierta azul descolorida. El diario de Mira para Adrián. Lo había encontrado entre sus cosas, guardadas por un colega en la residencia de estudiantes. Parecía que no todo había sido transferido a Mytishtchi. Rodion tomó el cuaderno con cuidado, como si fuera a desmoronarse al tocarlo. Gracias, Máximo Borisovich. Envía la factura como siempre. Cuando el detective se fue, Rodion se quedó largo rato mirando la portada azul, con su dibujo borrado por el tiempo. Luego abrió lentamente la primera página. La letra era impecable, casi artística. Notas en ruso con algunas inserciones en moldavo que no entendió. Hojeó las páginas, deteniéndose en las secciones. 3 de diciembre de 2000. Segundo mes. Las náuseas matutinas son insoportables. Me juro que nunca le diré, él tiene su vida, ahora yo tengo la mía. Mi madre llora todas las noches por miedo a que me deporten. Pero puedo manejarlo. Para el bebé. 15 de marzo de 2001. Recibí el certificado de nacimiento. Conseguí un trabajo como limpiadora en el turno de noche. Durante el día estudio, de noche trabajo por la mañana y por la tarde contracciones. Creo que este niño será tan terco como su padre. Nunca te rindas incluso cuando el mundo esté en tu contra. 7 de agosto de 2001. Darina nació hoy. 3.200 kilogramos 52 centímetros. La chica más bella del mundo. Se parece mucho a él. Los mismos ojos grises, el mismo mentón firme. Cuando me mira, lo veo. No sé si es una bendición o una maldición. Rodion pasó algunas páginas más hasta que encontró los últimos registros. 15 de marzo de 2009. Darina volvió a preguntar por su padre. Le mostré una foto en una revista. Dijo que es un buen hombre, solo que no sabe que existe. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que su padre es rico y exitoso? 28 de mayo de 2009. El médico dijo, el tiempo se acaba. Darina no sabe lo grave que es, pero es inteligente, lo entiende. Ayer me trajo té y me dijo, mamá, no te preocupes, puedo cuidarme solo. Tiene 9 años y ya piensa como una adulta. 20 de junio de 2009. Última entrada. Le di la dirección de Darina Rodion y le dije, si las cosas se ponen muy mal, acude a él. Él es justo. Quizás reconozca en ella a su hija. Se parece mucho a él. Los mismos ojos, el mismo mentón testarudo. Perdóname, Rodion, por no decir la verdad antes. Cuida a nuestra niña. Rodion cerró con fuerza el cuaderno y cerró los ojos. Ante él, como una película, apareció la noche de octubre que con tanto esfuerzo había intentado borrar de su memoria. La lluvia golpeaba las ventanas, el viento aullaba en la chimenea. Estaba en su oficina, mirando la pantalla de su computadora, donde los gráficos de acciones parpadeaban en rojo. Los efectos de la crisis de 1998 todavía se sentían, a pesar de que habían transcurrido 2 años. Muchos amigos habían quebrado, lo habían perdido todo. Rodion resistió, pero cada día era una batalla. Isabella había volado a Londres después de otra pelea. Ella fue categórica, no quería tener hijos. Dijo que el embarazo arruinaría su figura, que los niños eran una carga para su carrera, que todavía había tiempo. Pero en el fondo, Rodion sospechaba. Simplemente no quería compartir su atención con nadie. Se sirvió el tercer whisky de la noche.
Me palpitaba la cabeza, mis pensamientos estaban confusos. Alguien llamó suavemente a la puerta. Pasa, respondió sin darse la vuelta. Mira entró silenciosamente con una bandeja en las manos. Perdón por molestarte, Rodion Viktorovich. Pensé que tal vez tenía hambre. Preparé té con menta y miel. Colocó la bandeja en la pequeña mesa al lado de la chimenea. A la luz del fuego su perfil parecía tallado en ámbar oscuro. Los ojos grandes parecían serios, con un ligero rastro de preocupación. Gracias, Mira. Rodion apartó el vaso de whisky. Quédate un momento, por favor. Ella vaciló y luego se sentó en el borde de la silla frente a él. Fue entonces cuando notó por primera vez lo hermosas que eran sus manos, dedos largos, casi musicales. ¿Cómo van tus estudios? Preguntó solo para romper el silencio. Bueno, respondió ella con una sonrisa tímida. Es difícil conciliarlo con el trabajo, pero lo estoy logrando. El profesor Sokolov dice que tengo talento para enseñar. Quiero trabajar con niños. ¿E incluso? Su rostro se iluminó. Sueño con enseñar en la escuela primaria. A esta edad son como esponjas, absorben todo lo que les damos. Podemos sembrar en ellos el amor por el conocimiento, por la paz, por las personas. Rodion la miró fascinado. Sus ojos brillaron mientras hablaba de su sueño. En ese momento ella le pareció la persona más auténtica y hermosa que jamás había conocido. ¿Y tú, tendrás hijos? Preguntó de repente y luego se sonrojó. Lo siento, no es asunto mío. Lo quiero, respondió en voz baja. Muy. Pero Isabella, ella no está lista. Mira asintió comprendiendo. En mi pueblo dicen que cada niño tiene su tiempo. No se puede apresurar el destino. Hablaron durante horas, sobre libros, música, sueños, sobre lo injusta que era la vida al obligar a los talentosos a servir a los ricos. Sobre la Moldavia de Mira, donde las vides crecían hasta la puerta de casa. Sobre la infancia de Rodion en una ciudad militar, donde su padre era comandante de regimiento. El whisky se había enfriado y también el té. Afuera la tormenta arrecia, pero en la oficina reinaba calidez y tranquilidad. Lo lograrás, dijo Mira mirándolo a los ojos. Con la empresa, con los problemas. Eres fuerte, Rodion Viktorovich. Veo esto. Nunca nadie le había dicho palabras así. No como un halago de un subordinado, no como un cálculo de un socio, sino con una fe genuina. Algo dentro de él se quebró. El muro que había construido a lo largo de los años se derrumbó. No recordaba quién dio el primer paso. Solo recordaba el sabor de sus labios cálido con un toque de menta, el olor de su cabello, una mezcla de champú barato y hierbas silvestres, su piel sedosa, ardiendo bajo sus dedos. Hicieron el amor sobre la alfombra frente a la chimenea, desesperadamente, como si fuera la primera vez. Y para ella así fue. Solo se dio cuenta demasiado tarde, cuando vio la sangre en sus dedos. Dios, Mira, ¿por qué no me lo dijiste? Ella sacudió la cabeza, apoyándose contra su pecho. No importa. Yo quería. Lo querías. Al amanecer, se fue antes de que saliera el sol. Se quedó allí tumbado, mirando al techo, sintiéndose al mismo tiempo el hombre más feliz y el más vil del mundo. Un golpe en la puerta lo sacó de sus recuerdos. Isabella estaba en la entrada, pálida y con los ojos hinchados de tanto llorar. Necesito hablar, dijo en voz baja. Rodion señaló el sillón de enfrente con un gesto. Isabella se sentó, retorciendo un pañuelo de seda entre sus dedos. Quiero saber la verdad, repitió con la misma pregunta del día anterior. Colocó ante ella una copia impresa del cuadro congelado de la cámara de vigilancia, la imagen de ella entrando furtivamente en la habitación de Mira. Isabella miró la foto durante mucho tiempo y luego se cubrió la cara con las manos. Sí, fui yo. Dejé el brazalete y luego lo encontré cuando estabas en la oficina. ¿Por qué? Su voz era tranquila, casi distante, aunque todo hervía por dentro. Vi esa maldita prueba, gritó Isabella, mirándolo. El rostro de Isabella estaba bañado en lágrimas, sus rasgos distorsionados por el dolor. ¿Crees que estoy ciego? Su voz se quebró entre sollozos. Semanas mirándola como una adolescente enamorada. Y ella, la santa, desfilando con ese ridículo vestido,
todo su cuerpo temblaba de llanto. No entiendes, no tengo a nadie. Nadie. Mi padre murió cuando yo tenía 20 años. Mi madre vive en Niza con su nuevo marido. Mis amigos solo existen mientras tengo dinero para pagar las cenas. Si me dejas, seré un don nadie, Roddy. Nada. Roddy observó a la mujer que tenía delante y por primera vez en años, no vio a su fría y calculadora esposa, sino a un niño asustado dentro de un cuerpo de adulto. Una niña que, arrastrada por el mundo en maletas de diplomáticos, nunca aprendió a echar raíces. Que creció sin saber amar, temiendo cualquier vínculo que pudiera romperse. Isabella, su voz era suave, pero firme. Tu miedo no justifica una vida destruida. Una vida inocente. Lo sé, Dios mío, lo sé, susurró encogiéndose como si quisiera desaparecer. Pero tenía tanto miedo, solo pensaba en mí. Roddy se acercó y le puso la mano en el hombro con cautela. Mira, estaba muerta. Darina, su hija, era una realidad que no se podía borrar. Y él no la entregaría a un orfanato. Nunca. Isabella levantó sus ojos rojos, húmedos de lágrimas y desesperación. ¿Y yo? ¿Qué será de nosotros? Él no respondió. No hubo respuesta. La verdad sobre el pasado, el que había evitado durante tanto tiempo, ahora estaba ante él, cruda e implacable, un matrimonio construido sobre mentiras y miedo, la vida de Mira, destrozada por una noche de celos, Darina, que creció sin un padre, pero con una dignidad que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. Roddy se acercó a la ventana. En el jardín, junto al lago artificial, una pequeña figura con un abrigo gris observaba el agua. Darina miró su propio reflejo, temblando en la superficie, como si allí hubiera otra chica, de un mundo paralelo. Mira, tenía razón. Él podría hacerlo. Tenía que lograrlo por la hija que nunca conoció, por la mujer que creía en él más de lo que él creía en sí mismo. Las superficies cromadas, el cristal esmerilado y la luz difusa de esta clínica médica del siglo XXI creaban una atmósfera de bienestar estéril y casi irreal. Roddy sintió temblar la pequeña mano de Darina en la suya cuando entraron al gran vestíbulo. Tenía los dedos húmedos y fríos. No tiene nada de aterrador, murmuró, acercándose al rostro de la chica. Solo van a recoger un poco de saliva. Ni siquiera dolerá. Ella asintió, pero sus ojos, demasiado profundos para una niña de 9 años, rebosaban de un miedo que no era ni la aguja ni el algodón. No le tiene miedo a la colección, comprendió de repente Roddy. Teme el resultado. Tiene miedo de que si la prueba sale negativa la abandone. Una enfermera con una bata de laboratorio inmaculada los condujo a la habitación con el cartel, Investigación genética. En 2009 las pruebas de ADN eran rutinarias, aunque todavía eran costosas. El director clínico, un hombre corpulento con una barba bien cuidada, se levantó para saludarlos con una sonrisa demasiado profesional. Roddy Viktorovich, qué placer. ¿Es este nuestro paciente? Esta es mi hija, Darina, corrigió Roddy, estrechando involuntariamente la mano de la niña, quien le devolvió el gesto con sorprendente fuerza. Por supuesto, asintió el médico, aunque el tono condescendiente irritó a Roddy. Pero las formalidades son necesarias. ¿Entiendes? Para la adopción necesitamos documentos. No es adopción, interrumpió Roddy secamente. Es el reconocimiento de la paternidad. La diferencia era legal, pero para él, abismal. La laboratorista, una joven con gafas que los observaba con curiosidad, anotó en voz baja. La similitud es evidente. Aún así, el protocolo requiere confirmación oficial, explicó, entregándole a Darina un pequeño recipiente de plástico. Solo escupe aquí, muy despacio. La niña escuchó las instrucciones con exagerada atención, asintiendo en los momentos oportunos. Cuando llegó el momento de proporcionar la muestra, dudó. Roddy se dio cuenta y ofreció. ¿Quieres que me quede aquí a tu lado? Ella lo miró con gratitud en los ojos y asintió. Roddy se sentó a su lado y observó cómo Darina, con un cuidado casi ceremonial, llenaba la botella. El técnico elogió. Muy bien. Lo hizo bien, como una adulta. ¿Cuándo estarán listos los resultados? Preguntó Roddy, ayudando a Darina a ponerse el abrigo. En 48 horas, respondió el director. Nos pondremos en contacto con usted inmediatamente.
Fuera de la clínica, Roddy notó que la niña temblaba a pesar del suave otoño. ¿Tienes frío?, preguntó preocupado. Ella negó con la cabeza. No. Es solo que los ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Y si dicen que no eres mi padre? Roddy se arrodilló frente a ella, al mismo nivel de su rostro. Escucha atentamente, Darina, no importa lo que muestre el test. Tú quédate conmigo. No te llevaré a ningún orfanato. Nunca. Prometo. Ella lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Realmente lo prometes? Palabra de honor. Por primera vez desde que se conocieron, Darina sonrió, tímida, como si hubiera olvidado cómo hacerlo, pero genuina. Algo dentro de Roddy empezó a derretirse, como el hielo que se rompe después de un invierno demasiado largo. Los 2 días siguientes fueron una tortura de espera. Roddy canceló reuniones con Gazprom, olvidó devolver las llamadas de sus socios, se perdió en sus pensamientos mientras miraba la puerta cerrada de la habitación de invitados, donde Darina vivía en silencio como si temiera ocupar demasiado espacio. Esa chica es increíblemente educada, comentó Svetlana, el ama de llaves, mientras le servía café en la oficina. Ayuda con los platos incluso cuando te diga que no lo necesitas. Gracias por todo. Se puede ver que su madre la crió correctamente. Roddy asintió, recordando una entrada en el diario de Mira. Quiero que mi hija crezca fuerte pero amable. Que sepa agradecer a la vida hasta las migajas. ¿Cómo está ella?, preguntó al darse cuenta de que en 48 horas apenas la había visto. Svetlana suspiró. Triste. Extraña a su madre, es natural. Y todo aquí es demasiado nuevo. Camina por la casa como si fuera un museo. Miedo de tocar cualquier cosa. Roddy dejó caer los papeles. Llámala aquí, por favor. Darina entró a la oficina con pasos cautelosos, como si pisara un cristal. Llevaba el mismo vestido marrón con cuello blanco, sencillo, pero impecablemente planchado. ¿Me llamaste Roddy Viktorovich?, preguntó deteniéndose en la puerta. Sí. Siéntate, señaló el sillón que tenía delante. Ella obedeció cruzando las manos sobre las rodillas. Roddy la miró y por primera vez se vio en ella, en el contorno de su barbilla, en la forma de sus ojos. Y mira, en sus labios, en el gesto de pasar un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Cómo te sientes aquí?, preguntó. ¿Estás cómodo? Sí, gracias. Su voz era baja pero clara. Nunca he tenido una habitación tan grande, ni un baño para mí sola. Dudó. ¿Quieres algo? ¿Libros, juguetes? Ella negó con la cabeza. No, gracias. Tengo todo lo que necesito. Un silencio incómodo flotaba en el aire. Roddy se sintió fuera de lugar. Supo negociar con banqueros, presionar a funcionarios públicos, cerrar negocios millonarios. Pero una niña de 9 años, que podría haber sido su hija, lo dejó sin palabras. Darina, dijo finalmente. ¿Qué tal, hablamos como personas cercanas a nosotros? ¿De tú a tú? Ella levantó sus ojos serios. ¿Realmente quieres esto? Muy. Esta vez su sonrisa fue un poco más atrevida. Entonces está bien. Te trataré por ti. Y así, casi sin darse cuenta, estuvieron 1 hora hablando. Roddy preguntó sobre la escuela, sus amigos, los libros que le gustaban. Descubrió que a Darina le encantaban las historias de aventuras en tierras lejanas. En casa no teníamos muchos libros, confesó. Pero mamá. Mamá me llevaba a la biblioteca del barrio todos los sábados, dijo Darina, con el rostro iluminado por el recuerdo. Dijo que los libros son ventanas a otros mundos. Leíamos juntas todas las noches, incluso cuando llegaba agotada del trabajo. Antes de irse, de pronto preguntó con una mezcla de curiosidad y timidez. ¿Puedo echar un vistazo a tus libros? ¿Tienes tantos? Roddy se levantó de la mesa sin dudarlo. Por supuesto. Elige a cualquiera. Son todos tuyos ahora. El teléfono de la clínica sonó exactamente 48 horas después, en el momento justo. Roddy estaba justo frente a la estantería, ayudando a Darina a elegir libros apropiados para su edad. Ya habían apartado algunos volúmenes de Mark Twain y las Crónicas de Narnia.
Cuando respondió, se colocó el dispositivo entre el hombro y la oreja mientras cogía un ejemplar de Kipling del estante superior. Daniilin respondió distraídamente. Rodion Viktorovich, este es el Dr. Savelyev, de medicina del siglo XXI. Los resultados de su examen están listos. Rodi se quedó helado. Darina, a su lado, también se quedó helada, mirándolo con ojos llenos de ansiedad. Su voz era áspera, casi un susurro. ¿Cuál es la probabilidad? 99,7%. Felicitaciones, ella es tu hija biológica. El mundo pareció detenerse. Rodi solo podía oír su propio corazón, latiendo fuerte y rápido. Siempre había conocido ese resultado, lo veía en cada rasgo del rostro de Darina, en cada gesto, en cada sombra de sonrisa. Pero escuchar la confirmación oficial fue diferente. Su vida había cambiado para siempre. Ahora tenía una hija. Y con ello una responsabilidad que no podía ignorar. Gracias, alcanzó a decir sin apenas reconocer su propia voz. ¿Cuándo puedo recibir el informe oficial? En cualquier momento. Los documentos ya están listos. Colgó el teléfono y se volvió hacia Darina. Ella estaba allí, agarrando un libro con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Darina murmuró arrodillándose ante ella. Yo soy tu padre. Sus ojos se abrieron y dentro de ellos una chispa de esperanza comenzó a brillar, lenta pero constante. ¿Y la verdad? ¿En verdad? La prueba lo confirmó, pero yo ya lo sabía. Desde el primer día. De repente Darina dejó caer el libro y se arrojó a sus brazos, abrazándolo con una fuerza que lo sorprendió. Ella hundió el rostro en su hombro y susurró emocionada. Lo sabía. Tenemos los mismos ojos. Y mamá siempre decía la verdad. Rodi la abrazó con fuerza y sintió que las lágrimas, las primeras en años, corrían por su rostro. Bajó la voz, casi pidiendo perdón. ¿Me perdonarás? Darina se alejó un poco, mirándolo con expresión confusa. ¿Perdonar qué, papá? Esa palabra, papá, dicha con tanta naturalidad y cariño, fue como un puñetazo en el pecho, más fuerte que cualquier golpe. Por no haber estado a tu lado y a tu madre todos estos años, respondió secándose las lágrimas. Ella sacudió la cabeza seriamente. Mamá dijo, a veces las personas no pueden estar juntas no porque sean malas, sino porque la vida resultó así. Hizo una pausa y luego añadió con una sabiduría que lo dejó sin palabras, pero ahora estamos juntos. Rodi la atrajo hacia él y ocultó su rostro en su cabello. ¿Cómo podía una mujer que vivía en la pobreza, tenía 3 trabajos y sabía que se estaba muriendo, lograr criar a un niño así? Cuánto amor y sabiduría hizo falta para que esa niña creciera capaz de perdonar, comprender, amar. Sí, prometió con la voz entrecortada. Ahora estamos juntos. Y siempre lo seremos. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas semitransparentes, dibujando rayas doradas por la habitación. Isabela estaba sentada junto a la ventana, observando el jardín, donde Darina recogía hojas caídas y las organizaba en ramos por colores, desde el amarillo brillante hasta el burdeos oscuro. «¿No es hermoso?», dijo sin darse la vuelta, cuando escuchó los pasos de su marido acercándose. Rodi se detuvo a su lado. Permanecieron en silencio observando a la niña que en apenas unos días, había transformado esa casa. «Me voy a París, a quedarme con mi hermana», anunció finalmente Isabela. Su voz sonaba tranquila, casi indiferente. «Por mucho tiempo. Quizás para siempre». «Isabela, yo». Ella lo interrumpió con un gesto de la mano. «No, no digas nada. Vi cómo miras a ese niño. En 3 días te convertiste en una persona que nunca conocí». Ella se volvió hacia él y en sus ojos no había ira ni acusación, solo cansancio y, tal vez, un atisbo de alivio. «¿Sabes cuál es la peor parte?», continuó. «Entiendo que los amas. A ella y al recuerdo de esa mujer». Suspiró. «Nunca me amaste así». Rodi quiso protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Ella tenía razón. Su matrimonio siempre había sido un compromiso. El apellido francés de Isabela le abrió puertas en los negocios europeos, su belleza adornaba las cenas de la alta sociedad, su dinero sustentaba el estilo de vida al que estaba acostumbrada desde la infancia.
Tal vez es hora de que ambos comencemos una vida honesta, dijo en voz baja. Isabela asintió. Sí. Mis abogados enviarán los papeles del divorcio. No pediré más de lo que me deben. Se levantó, se alisó los pliegues del vestido y añadió, dirigiéndose hacia la puerta. Dile a la niña que le deseo felicidad. En verdad. Roddy la acompañó hasta la entrada. Isabela vaciló en el umbral, como si quisiera decir algo más, pero desistió. Se subió al coche sin mirar atrás. No había odio en ese gesto, solo cansancio y tal vez, los primeros signos de una comprensión tardía. Cuando el vehículo desapareció más allá de las puertas, Roddy regresó al jardín. Darina estaba sentada en un banco arreglando sus tesoros de otoño. ¿Qué estás haciendo?, preguntó sentándose a su lado. Un herbario, respondió ella, seriamente. Mamá me enseñó que cada hoja es especial, como una persona. Le puso un ejemplo, mira, esta parece una estrella, y esta parece un corazón. Era una hoja de arce en realidad con forma de corazón. ¿A dónde fue su esposa?, preguntó Darina, de repente. Roddy suspiró. Ella no quería que nos quedáramos aquí. No es eso, corrigió. A veces los adultos tienen relaciones complicadas. Isabela y yo decidimos que lo mejor era tomar caminos separados. ¿Por mi culpa? La voz de la chica tembló levemente. No, pequeña. Roddy le pasó el brazo por los hombros. Esta decisión se venía gestando desde hacía mucho tiempo. A veces las personas necesitan tiempo para comprender lo que realmente quieren en la vida. Dudó y luego añadió, me pidió que le dijera que le desea felicidad. Darina guardó silencio por un momento. Luego, con una sabiduría que una vez más lo dejó asombrado, dijo. Cuando mamá estuvo enferma, vino a visitarnos la vecina, tía Vera. Ella dijo, la vida es como un río, siempre cambiando. Hoy duele, mañana será más ligero. Quizás su esposa también se vuelva más liviana con el tiempo. Roddy miró asombrado a su hija. ¿Cómo podía caber tanta comprensión y compasión en ese pequeño cuerpo? Creo que sí, estuvo de acuerdo. Y creo que nosotros también. Allí permanecieron padre e hija, separados por años de ignorancia, pero ahora unidos por algo más grande que la sangre, un sentimiento de pertenencia que crecía a cada momento. Frente a él yacía lo desconocido, aterrador, pero lleno de posibilidades. Darina apoyó la cabeza en su hombro, y en ese simple gesto había más confianza y amor que en todas las palabras del mundo. Roddy observó las hojas secas bailando lentamente sobre el jardín. La vida no era perfecta. Lleno de errores, dolor y arrepentimientos. Pero a veces el destino ofrecía una segunda oportunidad, la oportunidad de rescatar el pasado, de empezar de nuevo, de construir algo verdadero. Lo resolveremos, murmuró. Fue una promesa para su hija. Y un juramento a la memoria de la mujer que le había regalado el tesoro más preciado de su vida. Los delgados dedos de Clara Mikhailovna temblaban mientras hojeaba las pocas fotografías esparcidas sobre la cubierta de vinilo de una vieja maleta. Roddy la observó mientras la frágil mujer guardaba cuidadosamente los retratos amarillentos en un álbum desgastado. Toda una vida cabe en esa pequeña caja. No iremos contigo, dijo finalmente. La voz, sorprendentemente firme, cortó el aire como una hoja de acero desgastado. No somos mendigos. Tenemos nuestro orgullo. Alquilaremos una habitación cerca para que Darina pueda visitarlos. Sus ojos, tan parecidos a los de su nieta en su serena terquedad, no se movieron ni un centímetro. Rodion la observó calculando mentalmente cuánta fuerza habría necesitado esa frágil mujer para resistir décadas de privaciones, criar a una hija en la pobreza, luchar contra enfermedades que le quitaban el aliento, levantarse cada mañana a pesar del peso de las circunstancias. Cuántas batallas silenciosas, pensó, se libraron dentro de ese diminuto departamento, mientras el mundo continuaba indiferente afuera. Clara Mikhailovna, su voz era suave, pero llena de convicción inquebrantable, sois la familia de Darina. Y eso significa que también es mi familia. Mi casa tiene suficiente espacio para todos nosotros. Ella negó con la cabeza, pero el gesto ya no tenía la misma determinación de antes. Sus dedos, que antes le temblaban al tocar las fotografías, ahora se entrelazaban nerviosamente en su regazo. No podemos aceptar tal caridad. Es demasiado.
Darina, que estaba ordenando libros sobre una cómoda de madera oscura, se acercó a su abuela y tomó su mano entre las suyas, pequeña y cálida. Abuela, papá quiere cuidarnos. Una pausa. El nombre de su madre flotaba en el aire como una bendición. Mamá estaría feliz. Aquellas simples palabras tenían un peso que ni siquiera la terquedad de Clara Mikhailovna podía soportar. La anciana suspiró encorvando ligeramente los hombros, como si finalmente dejara de lado una carga que había estado cargando durante mucho tiempo. Sus dedos acariciaron el chal que tenía sobre las rodillas, un gesto que era a la vez rendición y alivio. «Eres igual que tu madre, Darinotechka», murmuró. Siempre supe encontrar las palabras adecuadas. 3 días después, en el ala oeste de la mansión de Rodión, se preparó una gran suite en la planta baja para Clara Mikhailovna. Una cama de hospital con ajuste eléctrico de altura, un concentrador de oxígeno al lado, barras de apoyo en el baño revestidas con azulejos claros. Rodión supervisó cada detalle, la iluminación indirecta que no cansaba la vista, la alfombra antideslizante junto a la cama, el sillón reclinable junto a la ventana, desde donde se podía ver el jardín todavía dormido por el invierno. Sobre la mesita de noche, fotografías enmarcadas. Mira a los 7 años, sonriendo y sin un diente. Mira en la escuela secundaria, sosteniendo a la recién nacida Darina en sus brazos, sus ojos brillando con un amor que trascendía cualquier dolor. Una historia familiar preservada a pesar de todo. Fue contratada la enfermera Nadiezhda Petrovna, ex empleada del hospital Burdenko, una mujer de manos suaves y voz tranquila, capaz de calmar hasta los miedos más profundos con un simple toque. Al examinar por primera vez a Clara Mikhailovna, frunció el ceño, pero no ocultó la verdad tras una sonrisa falsa. Estado avanzado, admitió, ajustándose el estetoscopio alrededor de su cuello. Pero aún queda algo por hacer. Una semana después de la mudanza, Rodión reunió en Moscú un consejo de los mejores expertos. Los diagnósticos sonaban como frases: diabetes tipo 2, cardiopatía isquémica, artritis deformante. El cardiólogo, un profesor con canas en las sienes, llevó a Rodión a un rincón del despacho. El estado es grave, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado quirúrgico. Tratamiento paliativo, lamentablemente. Dudó. ¿Edad, entiendes? Rodión entendió. Pero también vio lo que los médicos no registraban en los registros médicos: Darina sentada en la cabecera de la cama de su abuela todas las tardes, hablando de sus clases en la nueva escuela, leyendo en voz alta a Pushkin y a Tolstói con una claridad que hacía que Clara Mikhailovna cerrara los ojos, como si cada sílaba fuera un bálsamo. La niña tenía el don de encontrar exactamente las palabras que su abuela necesitaba escuchar, las historias capaces de distraerla del dolor que le carcomía las articulaciones. Una noche, al pasar Rodión por la habitación de Clara Mikhailovna, escuchó la voz baja de su hija. No fue una lectura común. Era algo más profundo, casi sagrado. Y durante mucho tiempo seré amado por la gente. Porque sentimientos nobles con mi lira desperté. Porque en mi siglo cruel canté la libertad. Y a los caídos extendí mi mano con misericordia. La voz de Darina fluía melódicamente con una entonación que solo surge cuando alguien no solo recita, sino que vive cada palabra. Rodión se quedó paralizado junto a la puerta entreabierta, temiendo romper ese momento. Su hija de 9 años leyó el monumento de Pushkin como si entendiera cada capa de dolor y esperanza que el poeta había entretejido en los versos. A la tenue luz de la lámpara, el perfil de Darina parecía tallado en mármol, seria, concentrada. Un niño que había conocido demasiado pronto el sabor de la pérdida y el peso de la responsabilidad. Rodión la observaba y comprendía, con una claridad que dolía, sabía amar y darse. Eso no se puede enseñar. Se hereda en la sangre o se absorbe a través de la leche materna. Si estuviera viva, la voz de Darina temblaba levemente, pero sus ojos brillaban con una determinación que no correspondía a sus 9 años. Ayudemos a otras madres, papá. Rodión miró fijamente a su hija, atónito no por la idea en sí, sino por la profundidad de la compasión que desbordaba de ese pequeño ser. Un niño que, después de vivir su propia tragedia, no pensó en sí mismo, sino en los demás. Creemos un fondo, continuó Darina, las palabras ganaron fuerza a medida que la idea tomaba forma en su mente. Y lo llamaremos La Esperanza de Mamá, en honor a mi madre. Una semana después, los abogados de Aurora Boreal ya tenían preparada toda la documentación. Rodión hizo la primera donación, 10 millones de rublos, una cantidad que para muchos sería absurda,
pero para él fue solo el comienzo de algo más grande. El anuncio de la creación del fondo, dirigido a familias cuyos padres luchan contra el cáncer, apareció en las principales publicaciones del país. El primer beneficiario fue la familia de Katia, compañera de Darina en la vieja escuela. Una cirugía valorada en 800.000 rublos salvó la vida de la joven madre. Fue Darina quien entregó personalmente el cheque a la asombrada familia. No es mío, dijo bajando los ojos con timidez. Es de mi madre. Rodion observó la escena y le ardieron los ojos. En ese momento Darina era la viva imagen de Mira, la misma postura altiva, el mismo brillo de bondad en sus ojos. ¿Sabes por qué quiero ayudar a los demás?, preguntó esa noche, cuando su padre la acostaba. Porque mamá dijo, cuando haces el bien, te lo devuelven multiplicado por 10. Hizo una pausa y sus dedos jugaron con la colcha. No pudimos salvar a mamá, pero podemos salvar a otras mamás. Y creo que ella estaría feliz en el cielo al ver eso. Rodion acarició el cabello de su hija, sin encontrar palabras, como explicarle a un niño que fue ella, con su alma pura y su inmenso corazón, quien lo había salvado. Salvado del vacío, de la carrera sin sentido tras el dinero y el estatus, de una vida sin amor. Enero de 2010 estuvo excepcionalmente nevado. Moscú se hundió bajo montañas de nieve y el aire helado brillaba al sol como cristales. Sin embargo, la salud de Clara Mikhailovna empeoraba día a día, a pesar de todos los esfuerzos médicos. Se consumió ante nuestros ojos, como una vela de cera que se derrite lentamente. La noche del 15 de enero, Darina se despertó con una sensación angustiosa. Bajó a la habitación de su abuela, donde estaba de guardia la enfermera Nadiezhda Petrovna. «¿Está bien, querida?», sonrió la mujer. «Tu abuela está durmiendo tranquilamente». Pero Darina se acercó a la cama y tomó la frágil mano de Clara. Los ojos de la anciana se abrieron, claros, como iluminados por una luz interior. «Darinotechka», susurró. «Me alegro de que hayas venido». La niña se sentó al borde de la cama. «¿Tienes dolor, abuela?». Clara esbozó una débil sonrisa. «No, mi flor. Estoy bien. Soñé con tu madre, ella me llamó». Darina sintió un frío en el pecho. Apretó con más fuerza la mano arrugada. «No te vayas, abuela, por favor». Los ojos de la abuela rebosaban de amor infinito. «Todos nos iremos algún día, al sol. Lo importante es decir primero las cosas esenciales». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Vive feliz, niña. Tu madre y yo te cuidaremos desde allí. Y tu padre es un buen hombre. Cuídalo». La enfermera despertó a Rodion. Corrió a la habitación de Clara cuando ella ya estaba perdiendo el conocimiento. La última mirada, la última sonrisa fueron para Darina. Luego, con los ojos cerrados, su respiración se volvió irregular, hasta que se detuvo. «Abuela», llamó Darina, suavemente. «Abuelo». Nadiezhda Petrovna tomó el pulso y meneó la cabeza en silencio. Rodion se arrodilló ante su hija. «Darina», la abuela se fue. Su corazón se detuvo. La niña lo miró con los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas que no caían. «Lo sé, papá. Ella fue a buscar a mamá». Y entonces Rodion, un hombre fuerte acostumbrado a las crisis y a las traiciones, lloró por primera vez delante de su hija. Las lágrimas fluyeron sin que él intentara ocultarlas. Darina lo abrazó y sus bracitos se cerraron alrededor del cuello de su padre. «No llores, papá. La abuela ya no está enferma. Ahora está bien». La abrazó cerca de él, sintiendo el calor de su hija rompiendo la armadura de dolor que lo rodeaba. Ese abrazo no solo trajo tristeza, sino también consuelo, uno que solo los más cercanos a él pueden ofrecer. Enterraron a Clara Mikhailovna en el cementerio de Troikurovskoye, junto a Mira. En el mármol gris de la lápida, grabaron sencillas palabras: «A la querida madre y abuela, con gran gratitud». Esa noche, después del funeral, Rodion encontró a Darina en la biblioteca. Estaba sentada en el gran sillón, abrazada a sus rodillas, con los ojos perdidos en los remolinos de nieve que bailaban más allá de la ventana. «Papá», dijo sin darse la vuelta. «La abuela me pidió que te cuidara». «¿Pero cómo? Soy tan pequeña». Se arrodilló frente a ella. «Tú me cuidas todos los días, solcito. Solo con existir».
Darina asintió pensativamente. Creo que a la abuela y a la mamá les gustaría que ayudemos a más personas con nuestro fondo. Ayudaremos, sí, prometió Rodion. Esa noche estuvieron sentados largo rato hablando de la vida, de Clara, del pasado y del futuro. Dos pérdidas los habían unido más que cualquier riqueza. Una niña pequeña y un hombre adulto. Ahora eran una familia unida por el mismo dolor y la misma esperanza. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el terreno con un manto blanco, tan puro como una página en blanco sobre la que escribir una nueva historia. Darina no creía que la gente tuviera que pasar por las mismas pruebas que sus abuelos y bisabuelos para volverse fuertes. Valentina Yurievna la miró atentamente, intrigada por el inesperado reflejo de una niña de 12 años. Una idea interesante, Darina, comentó la profesora, ajustándose las gafas. ¿Crees que las dificultades nos hacen más fuertes? Creo que solo revelan a los que ya son fuertes por dentro, respondió la niña, en voz baja, como si hablara más para sí misma que para la habitación. La clase terminó y mientras los alumnos salían hacia el patio, Petr Somov, un chico del paralelo, se acercó a la mesa de Valentina con mirada vacilante. Darina se quedó en el pasillo ordenando sus libros en su mochila, y sin querer escuchó la conversación. ¿Cómo estás, Petia? Preguntó la maestra al notar cómo el niño evitaba su mirada. Hoy estuviste distraído en clase. Petr guardó silencio durante unos segundos, como luchando contra las palabras que insistían en salir. Entonces de repente soltó. Mi madre descubrió que tiene cáncer. Ayer dijeron que necesitaba cirugía, pero mi padre solo dijo, no te preocupes, todo estará bien. Valentina apoyó su mano en el hombro del niño, tomándose su tiempo, dándole tiempo para respirar. ¿Quieres hablar de esto? Permanecieron en la habitación vacía durante casi una hora. Darina no escuchó todo, pero vio que la expresión de Petr cambiaba, la desesperación inicial dio paso a algo más ligero, como si una carga invisible se hubiera dividido por la mitad. Cuando salió tenía los ojos rojos, pero ese destello de pánico que lo había acompañado cuando entró ya no estaba. Por la noche, mientras ayudaba a su padre a poner la mesa para la cena, Darina le habló de su nueva maestra. Papá, ella no es como otros profesores de familias ricas. Cuando lees poemas sobre madres, te lloran los ojos. Y hoy, cuando Petr Somov dijo que su madre tiene cáncer, se quedó hablando con él después de clase hasta que se calmó. Rodion escuchó atentamente como siempre hacía cuando su hija compartía sus observaciones. Con los años había aprendido a valorar la aguda sensibilidad de Darina, esa capacidad de notar lo que otros ignoraban. Interesante, murmuró mientras se secaba las manos con una servilleta. ¿Qué tipo de cáncer es? No lo sé con certeza, Darina se mordió el labio como si dudara en continuar. Pero podríamos ayudar, ¿no? El fondo Mama Nadiezhda ya ha salvado a tantas madres. Rodion asintió sin dudarlo. Siguió cada caso personalmente invirtiendo no solo recursos, sino también tiempo y emoción. Para él esa labor fue más que filantropía, fue una promesa cumplida, una forma de mantener viva la memoria de Clara. Averigüemos y ayudemos, claro, dijo con la firmeza de quien ya ha tomado una decisión. ¿Y qué más pasó hoy en la escuela? La reunión de padres de sexto grado estaba prevista para finales de septiembre. A diferencia de la mayoría de los hombres de su círculo, Rodion nunca delegó estas tareas en asistentes o niñeras. Asistió a todas las reuniones, incluso si eso significaba sentarse en una sala llena de madres y algunas institutrices, mientras los otros padres justificaban su ausencia con compromisos inaudibles. Valentina Yurievna hablaba con confianza, pero sin la condescendencia que a menudo aparecía en el discurso de los profesores de aquellas escuelas de élite. A partir del sexto año, los niños empiezan a comprender de manera más profunda la literatura, explicó, caminando entre las filas de sillas. Se interesan no solo por la trama, sino también por el mundo interior de los personajes. Nuestro papel es guiarlos para que vean los clásicos no como una obligación aburrida, sino como historias vivas que reflejan sus propias emociones. Después de la parte general, se acercó a Rodion, que hojeaba distraídamente el cuaderno de notas de Darina. «Eres el padre de Darina Danilina, ¿no?», preguntó con una sonrisa que parecía genuina. «¿Puedo robarte unos minutos de tu tiempo?». Se alejaron hacia la ventana, donde se oía menos ruido. Valentina abrió una carpeta y sacó una hoja de papel, escrita a mano con cuidada letra. «Tu hija es extraordinaria»,
comenzó entregándole el texto. Tus obras destacan no por su forma, sino por su profundidad. Existe una comprensión de la vida que rara vez se ve en un niño de esa edad. Se trataba de un texto titulado Carta al cielo. Rodion reconoció inmediatamente la letra de Darina y comenzó a leer. Querida mamá. No sé si las cartas llegan al cielo, pero la abuela decía que el amor es más fuerte que la muerte. Por eso escribo creyendo que me escuchas. Ahora tengo un papá. Tenías razón, es bueno. Me enseñó a andar en bicicleta y no se asusta cuando lloro por las noches. Dice que las lágrimas son como la lluvia, limpian el alma. Creamos un fondo a su nombre, Mama Nadiezda. Ya hemos salvado a 12 madres. Imagínate. Las palabras de su hija lo golpearon como una ola. La sencillez de aquellas frases, llenas de dolor que se había convertido en esperanza, le hizo un nudo en la garganta. Tragó fuerte antes de devolver el papel. Por supuesto que puedes enviarlo al concurso, dijo con la voz un poco ronca. Darina estará feliz. Valentina sonrió como si ya hubiera esperado esa reacción. Sabes, es raro encontrar esta sensibilidad en niños de familias adineradas, esta capacidad de ver más allá de las apariencias. La mayoría de ellos están tan concentrados en lo externo, marcas, tecnologías, estatus, que se olvidan de mirar hacia adentro. Pero tu hija, ella es diferente. Hablaron durante casi una hora después de la reunión. Valentina contó que antes de llegar a la escuela de élite trabajó en una institución pública en Butovo, un barrio modesto de Moscú. La habían invitado a enseñar allí después de que sus alumnos ganaran un concurso literario nacional. Al principio me resistí, confesó jugando con el bolígrafo entre sus dedos. Tenía miedo de que los niños ricos me vieran como un intruso, que desdeñaran mis orígenes. Pero luego pensé, ¿qué pasaría si pudiera mostrarles que la vida no se trata solo de marcas de diseñador y aparatos caros? Rodion sintió algo inusual, la sensación de estar frente a alguien con quien podía hablar sin máscaras. No había segundas intenciones, ni cálculos, ni la sombra de su apellido o de su cuenta bancaria flotaba sobre la conversación. Fue simplemente un intercambio sincero sobre los libros, la educación, los pequeños y grandes misterios de la existencia. Fue entonces cuando Valentina enfrentó un problema personal. Los dueños del apartamento que alquilaba resultaron ser unos estafadores, vendieron la propiedad sin avisarle y ella necesitaba encontrar un nuevo lugar donde vivir en menos de un mes. «¿Puedo ayudar?», ofreció Rodion, sin dudarlo. «Conozco un corredor de confianza. Él encuentra algo adecuado para ti». Ella se negó al principio. «Gracias, pero encontraré la manera. No quiero abusar de tu posición». «No es abuso», respondió con un gesto que prescindía de formalidades. «Es una ayuda. Haces tanto por Darina. Déjame devolverte el dinero, al menos un poco». Al final eligieron un apartamento pequeño pero acogedor en Kunsevo. Valentina insistió en pagar ella misma el alquiler. «Para mí es una cuestión de principios, Rodion Viktorovich. Necesito sentirme independiente». «Llámame simplemente Rodion», preguntó con una sonrisa. «No estamos en una reunión de negocios». El primer encuentro real tuvo lugar en noviembre, después de una actuación escolar en la que Darina recitó poemas. Rodion invitó a Valentina a cenar y le sugirió un restaurante que conocía bien. «Si estás pensando en Pushkin Tverskoy, es un lugar maravilloso pero muy caro», vaciló como sopesando sus palabras. «¿Qué tal un simple café en Chiostie Prud? Es delicioso y sencillo». Él estaba sorprendido. Las mujeres de su círculo solían exigir los lugares más exclusivos, como si fuera un derecho incuestionable. Valentina, sin embargo, rechazó el lujo con una naturalidad que sonó casi revolucionaria. «¿Lo sabes, Rodion?», dijo mientras removía el té con una cuchara de metal. «Lo que realmente me importa es que la persona sea buena». «¿Y el dinero?», preguntó genuinamente curioso. «El dinero hace la vida más fácil, pero no compra la felicidad. Vi muchos niños ricos infelices. Y muchos niños pobres que, a pesar de sus dificultades, tenían algo que ningún cheque podía comprar: amor, respeto, el sentimiento de pertenencia». Hablaron de todo: los libros que los impactaron, los viajes que soñaron hacer, los estudiantes a los que desafiaron e inspiraron. Valentina habló de su infancia en un pequeño pueblo cerca de Riazán,
hija de profesores que vivían con salarios modestos pero llenaban la casa de libros y música. Rodion, a su vez, compartió recuerdos del internado militar donde creció, donde una estricta disciplina convivía con momentos de camaradería que durarían toda la vida. Dos mundos distintos que sin embargo se encontraron en un punto esencial, la comprensión de que las cosas verdaderamente valiosas no tienen precio. Cuando Rodion la dejó en casa esa noche, Valentina le hizo una pregunta que había estado flotando en el aire desde el principio. ¿Y Darina? ¿Cómo reaccionará ante esto? Señaló entre los dos como buscando la palabra adecuada. Rodion sonrió mirando las luces de la ciudad reflejadas en las ventanillas del coche. Él sonrió con un brillo en sus ojos que solo aparecía cuando pensaba en su hija. Darina es muy observadora. Creo que ella ya lo entiende todo y solo está esperando el momento adecuado para decir lo que piensa. Ese momento llegó una semana después. Darina entró a la oficina de su padre por la noche mientras él revisaba documentos. Se sentó en el borde de la mesa, balanceando las piernas con la soltura de quien sabe que el espacio también es suyo. Papá, comenzó con un tono que mezclaba seriedad y ternura, me gusta Valentina Yurievna. Rodion apartó los papeles, sorprendido por su franqueza, pero aún más por la elección de sus palabras. ¿Y qué es exactamente lo que te gusta de ella? Es buena, como lo era su madre, respondió Darina, con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Y lo más importante, ella no me tiene miedo ni intenta ocupar el lugar de mamá. Ella dice, tuviste una madre maravillosa y yo solo quiero ser tu amiga. Rodion acercó a su hija y sintió el ligero peso de su cuerpo contra el suyo. ¿Y qué piensas de que nosotros dos nos juntemos? Darina sonrió de esa manera especial, lo que la hacía parecerse aún más a Mira. Creo que mamá estaría feliz. Ella siempre quiso que fueras feliz. Y yo también quiero eso. Sus sentimientos evolucionaron lentamente como si ambos temieran asustar lo que naciera entre ellos. Valentina conoció a la madre de Rodion por primera vez en la Navidad de 2013. Antonina Fyodorovna, procedente de San Petersburgo, habló con ella a solas durante un largo rato y luego le dijo a su hijo, con la autoridad de quien ha visto mucha vida, ella es real, Rodia. Abrázala fuerte. La petición llegó en la primavera de 2014, durante un viaje a Kolomenskoye. Caminaron por el huerto de manzanos en flor, donde los pétalos blancos caían como nieve ligera sobre sus hombros. Darina, al darse cuenta de su intención, había seguido adelante, dejándolos solos entre los árboles. Valía, Rodion se detuvo, tomándole las manos con una firmeza que no dejaba lugar a vacilaciones. ¿Te casarías conmigo? Ella lo miró con sus ojos castaños claros, que contenían una duda que no era sobre el amor, sino sobre lo que ese amor requeriría de ella. No quiero ser la esposa trofeo de un hombre rico, Rodion. Quiero seguir siendo yo, profesora, apasionada por lo que hago. Y no te estoy pidiendo que cambies, sonrió, acariciando sus dedos. Te necesito exactamente. Tal cual. Valentina apoyó la frente contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón acelerarse. Entonces sí. 1000 veces sí. La boda tuvo lugar en junio de 2014, en la oficina de registro de Krasnogorsk. Una ceremonia sencilla, solo para los más cercanos a nosotros, Antonina Fyodorovna, los padres de Valentina, algunos amigos cercanos. Darina, que ahora tiene 14 años, fue la dama de honor. Vestida de azul claro con un ramo de flores silvestres, miraba a su padre y a su nueva esposa con una alegría que no necesitaba palabras. Valentina lucía espectacular con un vestido color crema, sin excesos, con una pequeña cola que arrastraba hasta el suelo. No había ostentación ostentosa, solo la belleza natural de una mujer que irradiaba felicidad. Terminada la ceremonia, cuando los invitados se dispersaron por el jardín del restaurante donde se realizaría el almuerzo, Valentina llevó a Darina a un rincón. Quiero decirte algo importante, comenzó mirándola a los ojos. No voy a reemplazar a tu madre. Nadie podría, pero prometo amarte como si fueras mi propia hija. Y tú, me ayudarás a ser una buena madrastra. Darina la abrazó con fuerza. Ya eres el mejor. Estaban así abrazándose cuando Rodion se acercó. Los envolvió a ambos en sus brazos, sintiendo el peso del momento, 3 personas que, después de años de soledad y dolor, se habían encontrado. 3 destinos entrelazados en uno. Seamos felices, susurró con la voz quebrada.
Os lo prometo a ambos. El sol de la tarde doraba las copas de los árboles. El viento traía el aroma de los tilos en flor y a lo lejos, el sonido de una tormenta que se acercaba. La vida con sus alegrías y sus tristezas seguía. Y en esta vida ahora había lugar para un nuevo amor, uno que no borra el pasado, sino que da fuerza para el futuro. Darina observó a su padre y a su nueva esposa y pensó que dondequiera que estuviera, su madre les sonreía. Porque el amor no es un círculo cerrado, donde un sentimiento excluye al otro. Es una cadena infinita, donde cada nuevo eslabón solo la hace más fuerte. A nuestra familia, dijo, levantando su vaso de limonada. A los que están con nosotros y a los que nos miran desde el cielo. El sol de mayo inundó la habitación de los niños con una luz cálida y dorada. Darina, vestida con un vestido azul claro, se inclinó sobre la cuna donde yacía un pequeño bulto. Los deditos del recién nacido se cerraron con sorprendente fuerza alrededor de su dedo índice. «¡Qué fuerte eres, Kostia!», susurró sonriendo. «Un hombre de verdad». Konstantin Rodionovich Danilin solo tenía 2 semanas. Su nacimiento en mayo de 2017 fue una celebración para la familia. Valentina, agotada por los partos pero radiante, dormitaba en la habitación de al lado. Rodion, atrapado en el trabajo, llegaría en cualquier momento. Darina, que ahora tiene 17 años, no podía quitar los ojos de la cara de su hermano. Ya se podían ver en él los rasgos familiares de Danilin, la misma barbilla testaruda, los mismos pómulos altos. «Seré la mejor hermana mayor del mundo», prometió, ajustando la manta. «Te leeré cuentos, te enseñaré a andar en bicicleta y te protegeré de todo». Comenzó a cantar una canción de cuna, la misma que le cantaba su madre, una melodía moldava, larga y dulce, sobre las estrellas que vigilan a los niños, sobre la luna guardiana, sobre el viento que se lleva las pesadillas. Rodion se detuvo en la puerta, sin atreverse a entrar para no romper ese momento. Su hija, inclinada sobre la cuna de su hermano, cantaba con la misma entonación, la misma ternura que antes había tenido Mira. En la penumbra de la habitación, con el pelo oscuro suelto, parecía una versión casi adulta de su madre. «Mira, papi», Darina notó su presencia y su rostro se iluminó. «Está sonriendo mientras duerme. ¿Ves?». Rodion se acercó a la cuna. El rostro del hijo, en efecto, estaba iluminado por una sonrisa, quizá por la canción de su madre, quizá por algún sueño de infancia. «Se parece mucho a ti cuando eras un bebé», dijo Rodion, abrazando a su hija por los hombros. Incluso la pequeña arruga entre sus cejas cuando frunce el ceño. «Creo que se parecía más a Valentina», replicó Darina, riendo. «Ya puedo ver que es terco». No había rastro de celos o resentimiento en su voz, solo alegría genuina por la nueva familia de su padre. Rodion miró a su hija con gratitud y orgullo. A los 17 años poseía una sabiduría y una generosidad de espíritu que muchos adultos nunca alcanzan. «Ya sabes, papá», dijo Darina, como si leyera su pensamiento, «mamá estaría feliz». Ella siempre decía que el verdadero amor no se divide, se multiplica. Cuanto más das, más recibes. La sala de conferencias de la Fundación Mamina Nadiezhda estaba repleta. La primavera de 2019 había sido especial para la organización, ya habían ayudado a 150 familias en la lucha contra el cáncer. En el escenario, una joven con una niña de 7 años derramó al público lágrimas de gratitud. Los médicos dijeron que casi no había esperanza. El tratamiento en Israel cuesta 5 millones de rublos. Para nosotros, una familia corriente de Riazán, era una fortuna inalcanzable. Fue entonces cuando conocimos la Fundación Mamina Nadiezhda. En la primera fila, sentados uno al lado del otro, estaban Rodion, Valentina con el pequeño Kostia de 2 años en su regazo y Darina, ahora una joven alta y esbelta, con serios ojos grises, estudiante de 2º año de psicología en la Universidad Estatal de Moscú. Además de las clases, se dedicó activamente al trabajo de la fundación. Ella fue quien desarrolló un programa de apoyo psicológico para niños cuyos padres enfrentaban cáncer. Después de la ceremonia, cuando los invitados se dispersaron, Darina le mostró a su padre una carpeta con documentos. «Papá, mira. Se trata de un proyecto de centro de rehabilitación para niños que perdieron a sus padres a causa de enfermedades oncológicas. Quiero que no solo haya psicólogos, sino también talleres de arte, deportes, todo lo que les pueda ayudar a afrontar el dolor y encontrar un nuevo sentido a la vida».
Rodion hojeó los periódicos, sintiendo el peso de la responsabilidad y del orgullo. Rodion examinó atentamente los documentos, página por página. Cada año, la Fundación Mamina Nadiezhda, Esperanza de la Madre, amplió su alcance. Lo que comenzó como una ayuda económica para tratamientos contra el cáncer se ha transformado en un apoyo integral a las familias afectadas por la enfermedad. No quiero que ningún niño esté solo como yo, dijo Darina en voz baja, mientras observaba la reacción de su padre. Quiero que todos sepan que incluso en los momentos más oscuros, hay personas dispuestas a ayudar. Rodion la abrazó con fuerza. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Y yo también lo estaría. Los ojos de Darina brillaron con lágrimas no derramadas. Sabes, a veces pienso si mamá no se hubiera enfermado, si nos hubiéramos quedado en esas 2 habitaciones en Mitichi, nunca te habría conocido. No habría estudiado, no estaría ayudando a otros hoy. Hizo una pausa, reflexionando. Pero luego lo entiendo, todo sucedió como debía. Cada pérdida, cada dolor nos trajo aquí. Y tal vez por eso sabemos valorar lo que tenemos. El cielo de la mañana de julio estaba despejado, sin brisa. El cementerio de Mitichi quedó inmerso en verdor y flores. Las lápidas de Mira y Clara Mijailovna estaban una al lado de la otra, bajo la sombra de un viejo olmo. El mármol relucía, impecablemente cuidado. Darina se arrodilló y dispuso cuidadosamente los ramos, lirios blancos para su madre, ásteres para su abuela. Rodion y Valentina estaban a unos pasos de distancia, con el pequeño Kostia en su regazo, dándole espacio para estar a solas con sus recuerdos. Cada año, el 7 de julio, cumpleaños de Mira, la familia Danilin regresaba a ese lugar. Era una tradición contarle los últimos 12 meses, compartir las alegrías y las tristezas, como si pudiera escuchar. Mami, comenzó Darina, ajustando la foto en el monumento. Todo está bien. Estoy en mi 2º año de universidad y tengo excelentes notas. El profesor Leontiev me invitó a un proyecto de investigación. Y el centro de rehabilitación, imagínese, pronto podremos ayudar no solo con dinero, sino también con atención y apoyo real. Habló de las clases, de su primer amor, de su hermano pequeño que había empezado a hablar y llamarla Pa. Papá se volvió exactamente como lo soñaste, amable, justo. Dicen que la riqueza corrompe, pero en él solo reveló lo mejor que había. Entendió que lo importante no es el dinero, es el amor. Cuando terminó, Rodion se acercó a la lápida. Colocó un ramo de rosas y se arrodilló, tocando el frío mármol con los dedos. Mira, perdóname, murmuró. Lamento no poder protegerla, no haber descubierto la verdad a tiempo. Pero lo juro, haré todo lo posible para hacer feliz a Darina. Cuidaré de ella hasta mi último aliento. Valentina se acercó y le puso la mano en el hombro. En el otro sostenía a Kostia, quien con curiosidad infantil señalaba la fotografía del monumento. Mamá, balbuceó, estirando el dedo meñique. Sí, pequeña, sonrió Darina, entre lágrimas. Es tu otra mami. Está en el cielo, pero te ama. Allí permanecieron unidos por la memoria y el cariño, no el que separa pasado y presente, sino el que los entrelaza, creando una cadena continua entre generaciones. El sonido de las teclas del cuaderno rompió el silencio de la oficina. Darina, inclinada sobre la pantalla, escribía rápidamente, mirando esporádicamente la pila de libros a su lado. La monografía Apoyo psicológico a los niños que han perdido a sus padres estaba casi lista. Perder a un padre en la niñez es una herida profunda que marca el desarrollo de la personalidad. Pero con el apoyo adecuado, ese dolor puede transformarse en empatía, resiliencia y sabiduría. Un niño que enfrenta una pérdida puede desarrollar una comprensión única del valor de la vida y los vínculos humanos. Se detuvo para releer, sintiendo el peso de cada palabra, todas nacidas de su propia historia, filtradas a través de su corazón. Junto a sus argumentos académicos, sin embargo, guardó en una carpeta aparte otro documento, sus recuerdos personales, iniciados a los 17 años. Un diario para las generaciones futuras de la familia. Mi historia para ti, que vendrá después. Tu bisabuela Mira fue la mejor madre del mundo. Ella me enseñó a amar, a perdonar, a ser fuerte. Recuerda, la familia no son solo los lazos de sangre, sino aquellos que eligen amarte todos los días. Mi camino comenzó con una pérdida, pero me llevó a encontrar un padre que no conocía, una nueva madre que me acogió como a una hija, un hermano que se convirtió en mi alegría.
La vida nunca es solo negro o blanco solitario. En los momentos más oscuros, él puede nacer la luz más intensa. Guardó el archivo y se estiró. Afuera, la nieve de diciembre caía y envolvía el jardín en un manto blanco. Dentro de una semana, el 16 de diciembre de 2019, se cumplirían exactamente 10 años desde aquel día en que una chica con un abrigo gris hizo una pregunta que lo cambiaría todo. Desde el salón llegaban los suaves crepitantes de la chimenea. En su sofá favorito dormía Rodion con Kostya, de 2 años, en brazos. El niño respiró profundamente con la mejilla presionada contra el pecho de su padre, sus largas pestañas proyectando sombras sobre sus mejillas sonrojadas. En las paredes, fotos familiares, Mira y Clara en los retratos antiguos, la boda con Valentina, los primeros pasos de Kostya. En el centro un gran retrato de Mira, encargado por Darina en su último cumpleaños. La joven de ojos claros y sonrisa tierna parecía observar a todos, como si aprobara cada momento de aquel hogar. De la cocina llegaban los aromas de la cena festiva. Valentina preparó plcinte moldavo, pasteles de queso y hierbas, siguiendo la receta que Darina recordaba de su infancia. Cerró su computadora portátil y se acercó a su padre. Rodion abrió los ojos y sonrió a su hija. ¿Terminaste el trabajo? Casi, respondió sentándose en el brazo del sillón. Papá, ¿recuerdas ese día cuando te pregunté, ¿no necesitas una hija? Rodion sonrió acariciando la espalda de su hijo dormido. Lo recuerdo. Fue el día más terrible y más feliz de mi vida. ¿Sabes lo que aprendí en estos 10 años?, dijo Darina, pensativa. Mamá tenía razón. Eres un hombre justo. Solo que a veces la justicia tarda mucho en llegar. Valentina entró en la habitación secándose las manos con el paño de cocina. ¿De qué estás hablando? Sobre lo bueno que es que unas cuantas preguntas cambien una vida, respondió Darina poniéndose de pie. Fue hacia la ventana. La nieve caía en grandes copos, creando una sensación acogedora. A pocas calles, 150 familias continuaron su vida gracias a la Fundación Esperanza de Mae, niños que no perdieron a sus madres gracias a tratamientos oportunos, adultos que obtuvieron una segunda oportunidad. En 6 meses se abriría el centro de rehabilitación, la realización de su mayor sueño, un espacio donde los niños que enfrentaban una pérdida encontrarían apoyo y comprensión. Isabela, según los rumores, se había casado con un viticultor francés y encontró la paz en un pequeño pueblo del sur de Francia. Recientemente había enviado una tarjeta con buenos deseos y una foto de su bodega. La vida había puesto todo en su lugar. Darina se volvió hacia su familia, su padre con su hermano pequeño en brazos, Valentina poniendo la mesa, el retrato de su madre en la pared. El círculo se había cerrado, del aislamiento y el dolor a la plenitud y una nueva esperanza, de la pregunta de una niña en un abrigo gris a la respuesta que se desarrollaba con cada día vivido. No fue un cuento de hadas con un final perfecto. Era la vida con sus elevados vuelos y sus abruptas caídas, sus alegrías efímeras y sus dolores que insisten en permanecer. Era la vida en la que triunfan el amor y la justicia, no por magia, sino porque hombres y mujeres encuentran el coraje para enfrentar su propia verdad y la de los demás. En el cielo, Mira y Clara observaron la escena y sonrieron. Su chica estaba feliz. Su esfuerzo no había sido en vano. La cadena de generaciones siguió su curso, llevando la memoria del pasado y la semilla del futuro. Para nuestra familia, dijo Darina, levantando su taza de té. Por todos los que están con nosotros y por los que nos desprecian. Por nuestra familia, repitieron Rodion y Valentina. El pequeño Kostik, al despertar, le tendió sus bracitos a su hermana. Darina lo levantó y lo abrazó cerca de ella. En sus ojos vio un reflejo de su propio pasado infantil, el que podría haber sido si la vida hubiera tomado un camino diferente. Pero en lugar de amargura, su corazón ahora albergaba gratitud, por cada encuentro, por cada pérdida, por cada lección que la había traído hasta aquí. Serás una buena persona, le susurró a su hermano. Porque nos tiene. Y porque 2 ángeles siempre lo vigilarán, la abuela Mira y la bisabuela Clara. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el pasado y el presente con el mismo manto blanco. La vida seguía absorbiendo todo lo que había y ofreciendo esperanza para lo que estaba por venir.